Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. En el día de hoy, en nuestro segundo día aquí en Filadelfia, vinimos a visitar los dos lugares más emblemáticos y conocidos, dicen ellos, los primeros en hacer Philly Cheesesteak. Y vamos a probar los dos lugares en un solo día. Yo no he comido nada y el hambre está, papá, brutal, brutal. Y vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Empezamos por Pat's, que dicen que son los originales. Pero, quiero empezar por ahí. Vamos a enseñarle aquí primero que aquí estamos. Allá atrás está Gino's y aquí detrás Pat's. está Pat's. O sea, los tipos están literalmente haciendo esa competencia hace muchísimos años, pero hoy nosotros vamos a decir cuál de los dos de verdad es el que más nos gusta. Y nos lo recomendaron, es decir, que vamos a decir, nosotros también se lo recomendamos a ustedes. Bueno, pues no te lo puedes perder. Vamos. That's it, amigo. No más. $15. Ahora sí es verdad que vamos a comer lo que vinimos. Bueno, vamos a probar el original. Agarra el papelito ese, que hay un chin de brisa y un chin de frío aquí, aunque es verano. Miren eso, miren eso. Miren. Bueno, a mí me tocó el más grande. Bueno, vamos a probarlo. Mira, espérate, antes de probarlo, tienen que decirle a la gente. Hay dos lugares, que es Pat's y Gino's. Pat's fue más o menos creado por los años 30, imagínate, en 1930. O sea, eran dos hermanos que tenían un local aquí de hot dog, cerquita del barrio italiano. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Y entonces implementaron... Bueno, su nuevo artículo que ellos querían era agregar carne y cebolla, algo, exactamente. Que para nosotros era como un sándwich de bistec. Y encima de eso le incluyeron el queso, y eso se llama el Philly Cheesesteak porque es de Filadelfia, pero la realidad es que todos los hermanos hicieron este invento y resultó ser más que un invento. La carne que está usando esta gente, ya ahí están viendo seguro en el video, esa carne que usan esta gente es ribeye. O sea, es ribeye picado. O sea, ve que la carne son como en trocitos, no es molido ni nada, es ribeye. Ya tú estás probando, pero no llegó el momento, espérate. Y por eso es que es tan delicioso. Y el queso es queso original, esto no es queso de pote de ese que venden en el supermercado sintético. Ni bistec de ese de pasado por máquina. Dicen que ellos tienen un secreto, que espolvorean algo en el pan y en la carne después de que está hecho. Yo no vi que le echaron ningún polvo, pero... Bueno, dicen eso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Llegó el momento. Qué reguero, pero qué cosa deliciosa. Que hay que ensuciarse la boca, eso no importa. Bien bueno. Hay que ensuciarse de queso, de carne, la cebollita. Hay que disfrutárselo. Se siente mucho la cebollita, muy buena. Bueno, sigue tú hablando en lo que yo como. Esto está, pero wow.
De verdad que yo he probado Philly cheesesteak por ahí. Es que tienen una magia entre la cebollita y el sabor de la carne. Sabe totalmente diferente, mira. Cebollita. Entonces la cebollita como es crujiente. Sabes que la cebollita como media dulzona, ¿verdad? Y tú puedes masticarlo bien. No, pues te tranca. Muy Claro, y bueno. los pedazos de carne Son finitos, bien. son finitos, exactamente. De verdad que está súper deliciosa. Bueno, yo sigo comiendo y nos vemos ahora. Bueno, Bueno, ahora estamos en Ginos. Dicen que este es el rey también. Aquí el Pat dice que es el rey, pero este también dice que es el mejor. y yo contenta. ¿Y tú contenta? Ya se metió casi completo. Comí, la mitad, no como la comí, mitad. no se metió, comí. No, es que no. Ella está contenta, mientras está comiendo, ella está contenta. Me merezco esto. Sí. Pero vamos a probar este a ver si es verdad que este le gana a aquel. Detrás de cámara la que friega soy yo, Bueno, en probando la cocina. Ahora nos vamos a dar cuenta, pero quédate ahí que vamos a pedir uno para ver si es verdad que son buenos. Ella, para eso sí va adelante, mira. Ella va adelante para eso. Ella no. La primera en la fila. Es increíble. I asked you to stop. Y no vamos a poder grabar. I'm a black man and you don't give a fuck about me. You really need to stop. You both know me. We're not You wake up early in the fucking morning. You fucking know the floor black. Bueno, señores, La gente aquí. aquí la gente se está volviendo loca. Fuck you. Parece que video duro aquí. Viene como tu sándwich, mira Mike, Bueno, mi amor, yo it's not worth no it. quiero ver con ella. Deja, graba eso, graba eso. It's not Mira, no, y no solamente esto, sino que vamos a cerrar. worth it. It's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. No, es que no me quieren dejar. Ahí están diciendo toda la peste del mundo, oye. Bueno, un pleitecito, como decimos los dominicanos, bien bueno. No es que es un tipo con problemas mentales, pero que está hace rato. Desde que estamos en el otro restaurante, en el otro, ¿cómo se llama? En Pat's. Llegó ahí y ahora llegó aquí y alguien parece que lo enfrentó, que creo que está peor que él, porque si lo enfrenta, imagínate. ¿Cómo te enfrentas a una persona así? Tú no la miras, la ignoras y el tipo termina yéndose. Pero los Ay, tipos a no. lo que vinimos, me olvídate de eso. Quiero probarlo. Ya. Sí. Ok. Pues ahora vamos a probar el Philly cheesesteak de Ginos. Bueno, dicen que si quiere un original, el famoso Philly cheese steak, es aquí que tiene que venir. La verdad aquí. que yo creo que Ginos tiene más mercadeo, más fama, porque yo pensé que Ginos era el primero, pero resulta que el primero realmente es Pat's. Hasta café tiene. Pero Café. Ginos fue en 1966 aproximadamente. 66, ¿verdad? Sí, Que fue fundado. O 1966. sea que hay como 30, casi 30 años de diferencia, 36 años de diferencia entre uno y el otro. O sea que si este copió algo, tiene que haber sido bueno.
Pero ellos también tienen, mira lo que tienen como unos, no sé, me vieron cogiéndolo, ¿verdad? Estos son como unos pimientos, no me trajo ni mole, a ver. Tienen una salsita original picante. Son cherry, un poquito picante, pero muy poco. Wow, qué cosa rica. Y el lugar es como más llamativo, más colorido. Está muy Sí, está bonito. mejor pintadito. Te digo, tiene mejor mercadeo. Así que Miren las losetas, muy las lindo. mesas, color chinita, como brillante. De verdad que. Empecé yo. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos. Pero estos también son. El pan es Pero más los mojadito. Claro, más mojado y los pedacitos son mucho más grandes, no lo cortan aquí. Tiene cebolla, él tiene el queso abajo. No, está finito, súper fino, mira. Sí, pero los pedazos son, Mira, los pedazos son mira, más. mira. Sí, son finos, pero no son trocitos partidos, estos son pedazos No grandes. me dieron tenedor, perdón. Vamos a ver. El queso se lo ponen abajo, a diferencia de pan. Pan lo unta encima. Este le ponen el queso abajo. Pero el sabor está Bueno. Déjame probar otro más. Yo pensaba Te digo. que el sabor iba a ser, porque era un pedazo grande, como que. ¿Ah? A mí me gusta lo de mojadito. Eso te iba a decir, ¿a ti te gusta el pan mojado? A mí me gusta el pan más seco. Con mojadito, pero el pan es más o menos igual. Muy rico, el sabor riquísimo. Te diría el pan- que este sabor me gusta más. De verdad. Sí. Ahora, la diferencia que aquel pan, a mí me gusta más el pan seco, no tan mojado. No, ya que el pan es menos, este es más suave también. Este es un pan como, qué sé yo, un pan suave. Sí. ¿Verdad que sí? Aquel era un poquito más durito, pero. Como coño, un pan de agua, aquel, ¿De pero verdad? suave. Pero me gustó más que el pan, pero por mucho. Bueno, Sí, a él le pero gusta el sabor mojado. está muy bueno. El sabor te diría que está Allá, excelente, bueno. Ahora, los dos son riquísimos. Porque no es que uno, depende de los gustos de las personas, pero los dos están riquísimos. Sí, recomiendo aquel como recomiendo este. Buenísimo. No se puede hablar mal. No. Recomendado al 100%, los dos. Es que aún siendo supuestamente Philly cheesesteak los dos. No, supuestamente no son Philly cheesesteak, son los originales. Cada uno tiene una particularidad, un sabor particular, pero delicioso. O sea, no es que un sabor uno más bueno que otro. Es que saben diferentes y son buenos. Sí. O sea, bueno, saben más o menos diferentes, porque estamos comiendo pan con bistec. Pan con Bistec, steak. cebolla. Con ribeye. Viste, bistec, esto es ribeye. no, claro, pero. Y cebollita y queso, pero el sabor es exactamente Ahora, yo te voy a hacer muy un reto. parecido, un reto, pero no un igual. reto. No, ¿qué reto? Cuando llegues allá, tienes que hacerme uno de Probando la Cocina. El original de Probando la Cocina. FIFA se quedó toca. ¿Quieres que te pida otro? No, ya. Súper. ¿Ya? Súper. muy ¿Seguro? bueno. Sí. Al que apago el video y pide otro. No. ¿Cuántas apuestas que apago el video y pide otro? No. Lo voy a filmar. Bye. Nos vemos ahora. Pórtense bien. Bueno, en realidad no se comió otro, pero me hizo detener aquí en Federal Donuts. Fue fundado en el 2011 por 5 habitantes hambrientos del sur de Filadelfia. Esta tienda de donas, pollo frito y sobre todo café, propiedad de los socios Tom Henneman, Steve Cook y el famoso Michael Solomonov. ¿Le suena este nombre? Pues mira el video anterior para que veas quién es. Estamos aquí En Federal Donuts.
en Federal Donuts. Pedimos Federal Donuts a probar estas donitas. Que nos las recomendaron, son originales de aquí. Una es la blueberry y la otra es cheesecake. Pues no, ni me la partieron, pero por supuesto, vamos a ver cómo es esto. Mira, pero en lo que yo la voy partiendo, tú me vas cogiendo un videito también para yo. Mira. Ah, sí, es blueberry de verdad, mira. Mira el colorcito que tiene, mira. Mira el colorcito que tiene. Esta es la que se ve que me va a gustar. Vamos partiendo también. Yo siempre la parto a favor mío, mira. Ok, no son donas rellenas, son donas. Esta es de blueberry, mira cómo es el colorcito. Como el revestido arriba, y esta es la misma masa que es de blueberry. Vamos a probar, mira, este para ti y este para mí. Vamos a probar la de blueberry primero. ¿Qué se empieza? Con la blueberry, que esto tiene como una, ¿qué es esto? Sí. Como azúcar parece, no sé. Te digo ahora. Parecen galletitas. Wow, está la blueberry de verdad, muy fuerte. Fuerte. Bueno, pero bueno. Me encanta. Fuerte pero bueno. Wow. Mira como galletita. Wow. Muy buena. Son bien dulces. Pero es que, no sé, no me parece extremadamente dulce. Sí. Está bien dulce. Y para que tú lo digas. Pero la masa es suave. Muy suavecita, no es un masacote. Y esta no lo hicieron ahora. Esta está bien buena. Y esto que tiene arriba aquí. De la misma galletita. Está bien. Pero esta te va a gustar. Vamos a probar la de cheesecake. La de que fresa con glaseado. Una mermelada de Sí, fresa. un glaseado de fresa. Vamos a probar. Y la masa está buena. Cualquiera cree que la masa es mala, pero es suave. Suave y deliciosa. Muy bueno. La combinación está perfecta. Y es como bien tostadita en el exterior, que a mí me gusta mucho la cosa tostadita en el exterior, o sea, como quemadita. Me gusta muchísimo y es como un bizcocho. Es como un bizcocho. No, me decía que es un máster en cocina. Es verdad. Es como un bizcocho. No como, pero parece, uno diría, por la... Sí, bueno, frito. No, pero por la... como se textura, ve. la Cualquiera textura. cree que son de esta dona de panadería. De masacote. Que da miedo las donas de panadería. No todas. Hay donas de panadería que son deliciosas, que yo he probado. No Pero todas. a mí me da miedo comprarla ahí. De verdad que sí. Sí, porque muchas panaderías las hacen por tenerla, no porque descubra sabores. Hay que hacer las cosas para que el sabor sea lo primero. ¿Te la vas a comer? ¿Te la vas a comer? No puede, es que se metió el sanguchito ahorita. Y la de blueberry es sorprendentemente buena. Es bien fuerte el sabor. Pero bueno, Sí, al que le gusta el blueberry. a mí me gusta el blueberry y me sabe bueno. Eso es un chin de licorcito, A mi de sobrinito. tequila, mojadita en tequila. A mi sobrinito Rafa le encanta. ¿Ah, sí? Sí, le encanta la blueberry. Rafa, para ti. Seguimos probando. Nos vemos ahorita. No se lo pierdan. Bueno, la gerente nos vio en la firmadera y nos ofreció una dona de cinnamon, de canela con azúcar, recién hecha. ¿Y cómo me resisto? Thank you. Bueno, y para colmo, aquí tuvimos problemas con el audio. FIFA está que me quiere ahorcar. Pero nada, nos entregó una dona súper caliente, acabadita de hacer, de cinnamon azucarada, o sea, de canela azucarada, súper rica. Mira cómo está ese borde como tostadito como un bizcocho, pero por dentro, o sea, realmente la textura es un bizcocho, o sea, muy parecido a un bizcocho. Mira, tostadita. Probamos eso. Y ahora sí es verdad que esto está rico. Otro wow.
No olvides seguirnos en las redes sociales, probandolacocina.com, suscribirte en YouTube y apretar la campanita.